Muy buenos días a cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Estamos culminando el paso de la lección de esta semana. ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que muchas cosas. Recuerden que el mensaje de esta semana fue brillar como luces en la noche. Esta semana la hemos tenido dividida en dos partes. La primera era luminarias del mundo. Ahí nos invitaba el apóstol Pablo a cómo poder ser luminarios en el mundo, y teníamos el siguiente paso, la siguiente parte, que era ejemplos de luz. El día de ayer veíamos ahí a dos personajes, ¿no? Tanto a Timoteo como también a su amigo, ¿no? Es el apóstol Pablo, ¿no? A Epafrodito, ¿no? O Epafrodito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las lecciones para la vida? ¿Qué lecciones sacamos nosotros de toda esta enseñanza, toda esa semana? Lecciones prácticas, ¿no? La lección es muy práctica. Filipos, donde se centra toda la lección de esta semana. Es una iglesia donde estaban habiendo rencillas, peleas, problemas, y estaban dejando a un lado la palabra. Había otro problema, o sea, Filipos estaba pasando, una iglesia que estaba pasando problemas muy serios. Por un lado, había división de la iglesia, había problemas en la iglesia, había murmuraciones en la iglesia, había... estaban olvidando de la palabra. Y todo esto estaba llevando, todo el resultado de esto, pues a de peleas. No había unión en la iglesia, estaba una iglesia desunida, no había humildad. Para empezar, no había humildad. Y cuando no hay humildad, no hay unidad. ¿De acuerdo? A veces nosotros decimos, ¿no? Queremos una iglesia unida, pero hay que empezar por humildad. Si es que los miembros de la iglesia, si es que nosotros como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, podríamos decir, no estamos en la capacidad de entrar en el campo de la humildad, y que ese campo de la humildad se empieza aquí. No olvidemos, eso había mucho esta semana, se empieza aquí, porque aquí tenemos las herramientas, las armas para hacer frente al orgullo, al yo. Nos muestra aquí paso a paso qué es lo que hay que hacer. Para ello tengo que empezar por la madrugada, en un encuentro personal con Dios, yo y Dios. No estamos hablando de los cultos, eso es muy aparte. Si me envían el link ahí para conectarme a las 5 de la mañana y me despierto 5 para las 5 para conectarme, estamos hablando de una experiencia personal. Lo demás ya es algo que va a un segundo plano. Estamos hablando de algo personal, algo de una experiencia individual, una hora mínimo. Entonces es ahí en mi encuentro con Dios, yo comienzo a estudiar mi folleto o lo que voy a estudiar, comienzo a analizar, analizo, y luego busco algo que me ayude a cómo poder comprender lo que acabo de estudiar. Es ahí donde estamos empezando el campo de la humildad. Aprendemos a los pies de Cristo. Señor, dame tu mente, dame tu espíritu. Ahí de rodillas clamo al Señor Jesús, lejos de todo ruido, de todo, como lo hacía Jesús. Iba al monte ahí por la madrugada, ¿no? Solito. Los únicos que acompañaban, el único sonido que había cuando él estaba orando, ¿quiénes eran? Los pajarillos y todos los ruidos que hay en el bosque. Y ahí él clamaba y pedía, y de pronto descendía la presencia de Dios sobre él. Y la señora Joy lo marca muy claramente. Cuando entramos en ese
en esa conexión, en ese contacto personal con Dios, desciende la presencia del Espíritu Santo, viene, nos toma, nos eleva, así lo el Señor. Somos elevados durante esa hora que pasamos con Cristo. Como quisiéramos mantenernos elevados durante todo el día. Pero lejos de todo el ruido, lejos de toda situación, lejos de todo, de toda música de fondo. La mundanalidad estaba entrando a la iglesia. Se parece mucho a la iglesia de nuestros días, o es realmente la iglesia de nuestros días. El mensaje de Pablo, registrado en el libro de Filipenses, que fue un mensaje real de aquel entonces, de aquellos años, una experiencia viva, vivida, pero que también lo estamos trayendo para nuestros tiempos, porque la situación es la misma, el problema es el mismo, la iglesia es la misma, seguimos pasando los mismos problemas y peores que estos. Tenemos una iglesia que está llena de rencillas, una iglesia que está llena de murmuraciones. Tenemos una iglesia donde, de hecho, rencilla nos va a llevar a las peleas. Una iglesia que está, no, yo voy allá, yo voy acá, el grupo del hermano, el grupo, yo quería que el hermano sea anciano, ¿y por qué no lo han puesto? No, yo quería que el hermano sea anciano, ¿y por qué no lo han puesto? Ah, y ahora yo quería que el hermano sea anciano, ahora sí me encuentro bien. Ah, no, porque fulano no es anciano, yo me voy de ahí, me retiro de ahí. Estamos llenos de problemas, está llenísima de problemas. Pero eso ¿dónde nace? No es que porque él fue anciano, porque él, no, 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 el problema no vino ahí. O porque él es el director de diáconos y el que yo quería. No, el problema no viene ahí. El problema principal es de que no estamos pasando tiempo de calidad con Dios. Podemos estar pasando tiempo, pero no de calidad. Y aquí la invitación que el apóstol Pablo nos hace es pasar un tiempo de calidad con Dios. Es ahora que yo pase un tiempo de calidad con Dios, no por un mero programa, no por una tradición o porque hay que cumplir, sino un tiempo de calidad con Dios. Y ese tiempo de calidad con Dios, lo vuelvo a repetir, es cuando vamos de rodillas, estudiando la palabra, analizando, y finalmente llevo a la personificación de lo que acabo yo de estudiar. El tipo y el antitipo. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el antitipo? Le dijimos, la iglesia de Filipenses, el tipo, el antitipo, nosotros somos la iglesia de este siglo XXI. Vuestras iglesias. Es la misma situación que hoy vivimos. Y estas buenas obras, y todo eso estaba impidiendo tener buenas obras y brillar como luces. Pablo está preso. Epafrodito se le enferma. La iglesia estaba teniendo serios problemas. El comentario que hace Pablo son como lecciones prácticas a la iglesia de hoy y que nosotros también nos haría muy bien poder repasarlas en ese día. ¿Cuál es el primer consejo práctico que el apóstol Pablo nos da aquí? Ojo, vamos a analizar los textos. Miren lo que dice el versículo 15. Una parte del versículo 15 dice, no, para que sean irreprensibles, para que sean sencillos, para que sean hijos sin culpa delante de Dios. Interesante lo que dice el apóstol Pablo. Sean irreprensibles, sencillos. Para ello, ¿qué necesitamos? Tener un tiempo, un encuentro con Dios, pero de calidad. Cosa que hoy nos está faltando y es por eso que hay muchos problemas. Estamos llegando a la iglesia con nuestras propias, estamos creando nuestras propias leyes, nuestras propias formas de gobernar la iglesia.
pero no estamos realmente siguiendo al pie de la letra lo que dice la palabra. Aquí nos enseña cómo poder gobernar la iglesia, porque no es nuestra casa, no es nuestro negocio, no es nuestro espacio. Es la casa de Dios y hay que gobernarla tal cual, pero tengo que aprender. La palabra de Dios tiene que ayudarme, tiene que decirme cómo debo yo gobernar la casa de Dios, cómo poder gobernarnos nosotros, nuestras vidas. Aprendemos a hacer las cosas bien, somos hijos de luz, somos luz del mundo. Para eso nos llamó Cristo, para alumbrar la vida de los demás, para alumbrar el sendero de otras personas. Para eso hemos sido llamados. Pero cuando realmente somos miembros irreprensibles, sencillos, que no tenemos culpa. Y el versículo 16 dice lo siguiente: necesitamos acercarnos a la palabra de vida. El apóstol Pablo dice: acérquense a la palabra de vida, a la Biblia de aquel entonces que ellos tenían. Hoy nos dice también: acérquense a la palabra de vida, a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de vida? Cada día tenemos que estudiarlo, cada día tenemos que analizarlo. La lámpara, como lo dice Salmo 119, 105, la lámpara nos conduce al camino. ¿Quién es el camino? Es Cristo. Entonces, esta lámpara, cuando yo la comienzo a leer y cuando yo comienzo a seguir, cada paso me va a conducir a Cristo, al camino. Y cuando Cristo me toma de la mano, me coge de la mano, me va a llevar hacia la verdad. Oh, eso es la verdad que debo defenderlo. Yo mismo lo voy a cumplir porque Cristo me está llevando, me está conduciendo a cumplir esa verdad. Y finalmente voy a tener la vida eterna. ¿Mm? Y de este modo entonces voy a ser una luz al resto de la congregación, al resto de la hermandad, al mundo. Si no la combinamos, si la combinamos, perdón, con himnos, con oración, terminamos teniendo un momento de intimidad con Dios. Aférrense a la palabra, dice el apóstol Pablo. Lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo aquí, la carta que les está enviando. Por lo tanto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense de ello, déjense de estar con murmuraciones, ocúpense de su salvación. Por lo tanto, el mensaje para hoy es lo mismo. Ocupémonos de nuestra salvación, pero con temor, con temblor. ¿Cómo entendemos esto? Esa palabra tiene que llenar nuestra vida de fe. Y eso es lo que está faltando hoy. Está haciendo mucha falta hoy a la iglesia, a nosotros. Tenemos que, estamos a puertas de enfrentar una crisis que el mundo está comenzando a vivir. Estamos a puertas de una crisis que está globalizada, que no importa vivas ahí en el Polo Norte, en el Polo Sur, donde vivas, en la China, en el Perú, donde vivas. Nadie se salva de esta crisis, vivas en Europa, en Estados Unidos, vivas en el Perú, en la India, nadie se salva de esta crisis. El mundo está empezando, ¿qué está empezando? Ya empezó. Esto es el mensaje que debemos nosotros estar percibiendo cada día, cada mañana, cada culto, cada sermón. El mensaje que usted y yo debemos estar recibiendo por parte de los predicadores es que el mundo ya empezó a vivir una crisis y estamos en medio de la crisis. Tenemos que prepararnos a cómo poder enfrentar esta crisis.
¿Qué estoy haciendo yo como cristiano, como conocedor de la palabra de Dios, para poder salir a flote en medio de esta crisis? ¿Y cómo yo puedo transmitir, ayudar a otros, creyentes y no creyentes, a poder también salir a flote en medio de esta crisis? ¿Qué necesito hacer? ¿A quién tengo que correr? Por eso la sierva del Señor no se equivocó en decir, necesitamos estudiar a profundidad Daniel y Apocalipsis, Mateo capítulo 24. Los escritos de Elena de White, como Conflicto de los Siglos, Maranatha el Señor viene, Eventos de los Últimos Días, y muchos otros que nos ayudan, que están hablando de lo que va a suceder en el tiempo del fin, que ya, por cierto, estamos ya en el tiempo del fin. Pero todavía lo estamos mirando mucho nosotros como algo venidero, como algo que va a pasar, algo que va a suceder todavía de aquí, a muchos años. Eso es lo que nos están enseñando, es la nueva teología, la cual nos están enseñando. Y déjame decirte una cosa, mi querido hermano. Mira, que sigamos en este tipo de teología, lo único que vamos a hacer, lo único que están haciendo contigo, con nosotros, es llevarnos a la perdición. Porque cuando vamos a despertar, si es que despertamos, porque estamos en una iglesia muy dormida, soñolienta espiritualmente, los sucesos están ahí al frente de nosotros. Estamos palpándola, estamos viendo, muchos nos estamos cansando de mirar en las noticias, en las redes sociales. Cuando usted sale por la calle y llega a una esquina donde hay un periódico y leemos, nos asustamos, que sí, pero nos quedamos ahí, tenemos la noticia a nuestro frente, tenemos los sucesos al frente de nosotros, pero seguimos durmiendo, estamos recibiendo los medios entre dormidos. Necesitamos despertar, necesitamos ir, darnos una lavada de cara, una mojada de cabello y despertar y analizar lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo esto se está acercando y cómo yo cuando voy y lo comparo con lo que dice la palabra de Dios y comienzo a analizar cada texto y comienzo a mirar la historia, comienzo a mirar los sucesos y me doy cuenta que se están cumpliendo paso a paso, uno por uno, se están cumpliendo como tal y cual el Señor Dios lo escribió en su palabra. Estamos siendo bombardeados. Estamos no a puertas, sino ya estamos con un decreto a guardar. Un día la cual la palabra de Dios lo menciona muy bien en Apocalipsis capítulo 13. Ya estamos en el cumplimiento de esta profecía, que por cierto es la última. La pregunta es, mi querido, ¿la iglesia te está preparando? ¿Tus dirigentes, tus pastores, te están preparando para esto? ¿Te están diciendo paso a paso qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que ir? Nos están diciendo esta semana que viene tenemos que hacer esto para ir preparándonos. Simplemente seguimos nosotros con mensajes dulzones. Penosamente, es eso lo que queremos escuchar. Todavía que falta mucho tiempo, que todavía hay que seguir trabajando en este mundo, hay que seguir deslomándonos en este mundo. La misma situación estaba pasando la iglesia de Filipos, que no tiene nada de diferencia con lo que está pasando hoy. La diferencia es que en aquel entonces no había tiempo del fin. La gran diferencia para hoy es que hoy tenemos tiempo del fin. Los sucesos de la iglesia son las mismas. La experiencia de Pablo con la experiencia nuestra hoy es la misma. Los mismos problemas estaban suscitándose. Y es por eso que el apóstol Pablo, aquí en el versículo 12, la última parte, vamos a leerlo, dice, ocúpense
en su salvación con temor y temblor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender? ¿Cómo podemos realmente nosotros entender esto de temor y temblor? ¿Qué es realmente esto? Cuando la palabra de Dios nos dice temor y temblor, nos está hablando de reverenciar a Dios. Debemos tener temor, debemos tener temblor, pero a Dios. Por lo tanto, nos está pidiendo de cómo debemos reverenciar a Dios, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Filipos. Dejen de estar murmurándose, dejen de estar peleando, vayan a la palabra, versículo 16, edifíquense en la palabra. Líneas atrás, versículo 12 dice, busquen a Dios con temor y temblor. Cuando vamos a reverenciar a Dios, vamos a tener temor a Dios. Y cuando yo temo a Dios, voy a dejar de ser mal hablante, voy a dejar de estar en peleas en nuestra comunidad cristiana. Porque Dios es quien va a producir en mí. Cuando yo tengo ese encuentro personal con Dios por la mañana, esa experiencia con Dios por la mañana, cuando permito que esa experiencia haga eco en mi vida, entonces es donde estoy permitiendo que Dios va a tener que producir en mí tanto el querer como el hacer, la voluntad de su buena voluntad. Pero tengo yo que permitirlo, tengo yo que buscarlo, tengo que yo ir tras aquello, tengo que hacer ese sacrificio, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, hacer ese sacrificio. Miren lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como hacer su propia voluntad. Ajá, ahí lo tenemos. Interesante. El último consejo, un último consejo que nos da el apóstol Pablo. En otras palabras, no puedo y no quiero, pero cuando voy a Cristo y le digo, Señor, mira, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de buscar, ayúdame a hacerlo. Es el consejo que el apóstol Pablo nos da. Y es una maravilla realmente. Por lo tanto, el tema de esta semana nos lleva a un punto muy importante, a un punto inflexible en la iglesia de Filipos. ¿Cuál es el punto central? Que había problemas internos que estaban impidiendo, que impedía brillar a otros. Y por eso Pablo de estos consejos. Ustedes son la luz del mundo. Brillen en medio de la oscuridad. Y ahí Jesús también nos está diciendo en San Mateo. No puede una lámpara esconderse. No puede colocarse sobre una lámpara un almud. Hemos sido llamados para brillar, para hacer luces en este mundo lleno de oscuridad. En este mundo donde hay mucha corrupción. Entonces, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, a partir de hoy, pensemos de cómo podemos brillar más. Si hasta aquí hemos estado brillando, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero la lección de esta semana, el consejo práctico de la lección de esta semana es que antes de decir, uy, qué bonito estudié mis 7 días, antes de que usted vaya el día de mañana a la clase, a la unidad, y es cuando espere su nombre, diga 7, como muchos hay, ¿no? Para que lo escuchen. Uy, el hermano, qué estudioso, cómo usa su tiempo.
La pregunta que debe estar en nuestra mente, rondando nuestra cabecita, es ser, ¿qué voy a hacer de hoy en adelante para brillar más? Hasta aquí estoy brillando, de repente mi luz que tengo todavía es muy pequeñita. Necesito más aceite de repente. Necesito más compromiso de repente. Necesito renovar de repente más mi pacto con Dios. Es cierto, Señor, me estoy levantando, pero algo está faltando en mí. No tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que dejarnos trabajar por el Espíritu para brillar más, para tener más aceite. Y si yo tengo aceite, voy a poder alumbrar más en mi comunidad eclesiástica, en mi comunidad familiar de repente, donde vivimos, en el lugar del trabajo. Esa es la aplicación que tenemos que haber sacado de esa semana para nuestra vida. No solo se trata que hayas cumplido carta cabal estudiando día por día y estés llegando 7, 7, 7. No solamente se trata de que estés fiel de repente a una programación, a un link. Es mucho más allá que eso. Cada semana estamos entregando herramientas de aplicaciones para nuestra vida. ¿Cómo tiene que ayudarnos? ¿Qué es lo que hay que cambiar de hoy en adelante? ¿Qué es lo que estamos de repente haciendo mal y necesitamos cambiar de rumbo a esto para que funcione? Y vaya que con la ayuda de Dios estamos entregando herramientas día tras día, semana tras semana, cómo poder nosotros tomar un nuevo rumbo. Entregamos herramientas de aquí a cómo poder sacar la vea de nuestros ojos. ¿Qué necesito hacer? Hay que creerles, hay que creerle a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dicen los escritos de la sierva del Señor. Hay que creerle. Es la primera herramienta que tenemos. No solamente es por el oído, sino dice por el hacer. De oidores, estamos cansados de oidores, no necesitamos ir a la práctica. Y ese es el propósito de las lecciones de hoy, ser cristianos prácticos. En mi iglesia hay problemas, en mi iglesia hay disensiones, creo que sí. Tú conoces mejor tu iglesia. ¿Qué debo hacer, Señor, para comenzar a mermar esto? ¿Cuál es mi compromiso como dirigente, como directivo? ¿Cuál es mi compromiso? Entonces voy a trabajar yo en esa dirección de poder mermar todos estos problemas que hay, que están afectando a la iglesia en pleno, nuestra comunidad en pleno. Esa es la labor que tenemos que hacer. Pues esa es la aplicación, diríamos en términos generales, la aplicación que tenemos. ¿Qué es brillar? ¿Qué es darle la luz? ¿Cómo consigo esa luz? Cuando yo comienzo a amar a Cristo. Y ese amar a Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ir delante de Él cada mañana para que el Señor Dios, el quien nos cambie, nos use. Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, de estar dispuestos. Mira lo que dice Romanos 12. Uno, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Ah? La forma que hablo, la forma que he visto, la forma que como, ¿le estará realmente agradando a Dios? Decíamos durante los días anteriores, ¿no? La semana que pasó.
Necesitamos tener la mente de Cristo. Cuando yo voy al súper, cuando voy de compras, cuando voy de shopping, Señor, ¿estará bien esto que estoy comprando? ¿Quedará bien? ¿Quedará bien en mi cuerpo? ¿No se estará mostrando mucho para las damitas? ¿No se estará mostrando mucho en mi cuerpo? Yo no soy mercancía. Por lo tanto, si yo no soy una mercancía, yo soy un hijo tuyo, entonces no necesito estar mostrando, porque solamente la mercancía se muestra al mundo, porque quiere ser vendible, para que los ojos de los demás vean, ah, qué bonito, está bonito, me la compro, me la llevo. Nosotros no somos mercancía, mis queridos hermanos, somos hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor dice que nos presentemos el sacrificio vivo delante de Dios. No tenemos por qué andar por la calle mostrando nuestra figura, sea por hombre, sea por mujer, porque hoy es un tema generalizado. Yo no necesito estar mostrándome mi cabello, esto aquí y allá, o mi ropaje, porque no estoy en venta, soy hijo de Dios. Pero estamos más preocupados por lo que dirá la gente, por cómo nos va a ver el mundo, como si estuviéramos en venta, que realmente por agradar a Dios. Y lo peor de lo peor es que no estamos tan pegados en esto de que es así como nos queremos presentar delante de Dios. Vamos al templo así, para que todo el mundo, en lugar de ir a concentrarnos en la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es causar la admiración de muchos y nos van a quedar mirando. Queridos, es un asunto serio. Es toda persona que usted ve así, es porque realmente esa persona no está amando a Dios. Podrá decir que sabe cantar, sabe esto, lo otro, muy preparado, pero está lejos de tener un encuentro con Dios, está lejos de amar a Cristo. Pero como el papel aguanta todo, es fácil decir yo amo a Dios. Pero ese amo a Dios tiene que ir con hechos, no con palabras. Y cuando yo temo a Dios, voy a vestirme como Dios quiere que yo me vista, voy a comer como Dios quiere que yo coma, voy a beber como Dios quiere que, voy a hablar en el campo de deporte, donde esté, en el trabajo, como Dios quiere. Eso es tener luz, eso es tener la mente de Cristo. De esta manera comenzamos a hacer buenas obras. Y el apóstol Pablo dice, y estas obras tienen que glorificar a mi Padre que está en los cielos. Ah, interesante. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, nuestra forma de... Tiene que glorificar a Dios. La próxima vez que yo vaya al súper, cuando yo vaya de shopping, oh, se ve bonito este. Señor Jesús, Señor Dios, ¿estará bien? ¿Quedará bien? El vendedor te va a decir, uy, te ves espectacular, te ves bonito, uy, te bajo 20 años más, pero esa es la opinión humana. Pero Dios realmente se sentirá contento. Si tuviéramos que comprarle esa vestimenta a Jesús, ¿se la pondría a Jesús? Si teníamos que comprarle un plato de comida para Jesús, para que coma Él, ¿se la irá a comer esto? Si tengo que, si Jesús viniera a mi casa este día y le decía, pasa, ¿tienes sed? Sí, tengo sed. ¿Será lo que este vaso, esta bebida que voy a presentar, será que me la irá a tomar Jesús? Interesantes preguntas. Cuando amamos a Dios, cuando comenzamos a amar a Cristo, vamos a Él, nos dejamos guiar por la lámpara, entramos al camino, entonces vamos a terminar glorificando al Padre. Porque todo lo que vamos a hacer pensando en que Dios realmente le está agradando. Estoy alabándole a Dios con mi vida, con mi cuerpo,
No, y ahora ya entendí que no soy más una mercancía, que ya no estoy más en venta, que ya no necesito seguir mostrándome al mundo, porque no somos mercancía, somos hijos de Dios, hijos de Dios del cielo. Por lo tanto, la próxima vez, si yo entendí el mensaje, voy a tener que irme al templo, a la casa de Dios, vestido correctamente, con temor, con temblor. Mi intención es ir y adorar a Dios, encontrarme con Dios, tener un encuentro con Él. Eso es brillar. ¿Cómo me está mirando la gente, mis vecinos, la sociedad, la gente que nos rodea? Cuando yo salgo el día sábado al templo, ¿cómo me está mirando? Los vecinos están listos a las 9:30 de la mañana, listos en su ventana para que te miren. Oh, mi hermanita, parece que si fuera a un compromiso cualquiera, pero menos a la casa de Dios. Y que muchas veces hasta los piropos salen, luchamos por la calle. Porque la estamos provocando, no es porque la gente sea malcriada. No, es que son hombres, no es que sean mal, la estamos provocando, la estamos buscando eso. Nosotros estamos más preocupados en exponernos como mercancía, porque no tenemos la luz del cielo. O la tenemos, pero somos como aquella cosa que no tiene sentido de que compramos la luminaria, colocamos que para que nos alumbre, pero sin embargo, la colocamos un almo, la colocamos ahí un cerco ahí. Oh, no quiero que esta luz me alumbre. ¿Qué voy a hacer? Le coloco ahí un tapón ahí, o un objeto ahí que lo tape. Estamos haciendo, tenemos la luz aquí, la palabra de Dios nos dice claramente, pero no le queremos creer lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí nos enseña cómo vestirnos, nos enseña cómo comer, nos enseña cómo hablar, nos enseña cómo dirigir, cómo ser, pero no la queremos oír lo que dice la palabra de Dios. Y queremos tener buenas obras. Y lo hacemos, pero ya son nuestros sacrificios, nuestra parte nuestra. Salmo 104:64 dice, dulce será mi meditación en él, me voy a regocijar en Jehová todos los días. Debemos gozarnos con ricos festines de amor y mientras más plenamente creamos que somos suyos por adopción, tendremos un goce anticipado del cielo. Cuando Cristo mora en nuestra alma, no podemos dejar de presentar la semejanza de Jesús en nuestro carácter y en nuestras obras. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, Dios nos cuida, página 36. Mientras Jesús, nuestro intercesor, suplica por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo trabaja para obrar en nosotros tanto el querer como el hacer la buena voluntad. Todo el cielo está interesado en la salvación del creyente, la salvación suya, la mía. El cielo está interesado en eso. Entonces, ¿qué razón tenemos para dudar de que el Señor quiere ayudarnos y que lo hará? Si enseñamos a la gente, nosotros mismos debemos tener una conexión vital con Dios. Eso ustedes recibiréis poder. En espíritu y en palabra deberíamos ser para los demás un manantial, porque Cristo es en nosotros una fuente de agua que salta para vida. La tristeza y el dolor podrían probar nuestra paciencia y nuestra fe, pero el brillo de su presencia del invisible estará con nosotros. Por eso debemos esconder el yo detrás de Jesús. Solo Jesús va a tener, es el único quien puede quitar ese yo de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga realmente y que podamos nosotros aplicar estas lecciones para nuestra vida día a día. Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima secuencia. Amén.